Yo le pedí, hermanos, que gozo estar reunidos juntos en la casa del Señor para aprender su palabra. Les pido por favor que me acompañen con sus Biblias en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Primera a los Tesalonicenses 5, 14. Tenemos, amén. Leemos la palabra de Dios tal como está escrita. Dice: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, tu bendita palabra, y por la bondad que ha sido mostrada hacia nosotros, Dios, en poderte conocer, en poder ser parte de tu cuerpo y en la manifestación visible de Cristo en esa tierra. Y porque ahora, Dios, aunque el mundo posiblemente lo ve como una elección personal, sabemos que somos parte de un llamamiento santo, el estar reunidos acá en la asamblea precisamente de los santos escogidos por Dios. Te damos gracias por ese privilegio merecido y sobre todo te pedimos que lo que escuchemos ahora lo podamos poner en práctica, que podamos, Señor, ser transformados por tu palabra, ser confrontados por ella y llevados cada vez más a ser como Cristo, ser formados conforme a la imagen del Hijo de Dios, amor perfecto. Te pido, Dios, que tu palabra sea predicada con de nuevo, a pesar del estorbo humano, Señor, tanto del que habla como del que recibe, para que sea tu Espíritu Santo el que produzca un cambio venir a nosotros. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Continuamos, como ustedes saben, que hemos venido desarrollando en la carta, o la primera carta de los Tesalonicenses. Para los que nos acompañan ahora por primera vez o tienen poco tiempo de venir, en gracia y verdad, nosotros seguimos una forma de predicación secuencial, es decir, tomamos un libro de la Biblia y lo vamos desarrollando versículo por versículo. Esto, además de una predicación expositiva, es, creemos, la mejor forma de llevar a cabo el desarrollo de un libro. ¿Por qué? En primer lugar, hermano, es más conveniente porque no tenemos que estar inventando que vamos a predicar cada semana. De hecho, no lo inventamos, es el Señor el que se dice que va a hablar. Y en segundo lugar, quita de cualquier oyente la sospecha de que, hey, el pastor me quiso dedicar un sermón. Si es dedicado de parte del Señor. Amén. Así que seguimos ahora con el desarrollo de Tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo a esta iglesia. Como hemos venido desarrollando, es una carta en la cual Pablo tenía como uno de sus objetivos el poder corregir un error doctrinal en cuanto a la esperanza que había sobre la segunda venida. Pero más allá de eso, les dice: miren, la segunda venida es de tal característica, como vimos en semanas pasadas, pero aprovecho para decirles: miren, mientras estemos acá, la iglesia debe vivir de una forma que glorifique al Señor. Y Él refuerza amorosamente a esta iglesia por la cual Él no pudo estar todo el tiempo que Él quiso estar, cómo debía vivir el Evangelio y cómo debía verse una iglesia realmente transformada por esto. Estamos entrando ya a una sección muy práctica donde el apóstol se enfoca en deberes que la iglesia debe cumplir, comportamientos imitables que se esperan de los creyentes. La semana pasada el pastor Marcelo habló sobre cómo la iglesia debe actuar conforme a los que les instruyen, pero ahora la invitación es respecto a cómo debe actuar la iglesia respecto a personas con ciertas características o aspectos que podrían considerarse menos que deseables, que podrían considerarse difíciles. Personas que probablemente en la mente de una persona no muy amorosa podrían ser personas que no representan ningún beneficio tal vez. Pero aquí se nos instruye de forma muy específica sobre cómo debemos tratarlas. ¿Cómo responde la iglesia a sus miembros más problemáticos, a aquellas personas con problemas? Mire, la iglesia del Señor, claro, como las diferentes confesiones de fe dicen, y como muchos libros pueden afirmar, hay iglesias más y menos puras, más y menos maduras en cuanto a su doctrina y lo que afirman creer en su confesión doctrinal, que es muy importante. Pero la realidad es que de igual forma, una iglesia muestra esa madurez no solamente en cómo sostiene el deber ser, lo ideal que debería ser
sino la manera en la cual puede amar y edificar a personas que salen del escenario perfecto, es decir, todos nosotros. ¿Cómo la iglesia responde a personas que son pecadoras y son necesitadas de un Salvador, y sobre todo de una comunidad que en amor les reciba y acompañe pacientemente mientras crece en el Evangelio? ¿Está conmigo, hermano? Pablo inicia este versículo muy corto, pero podríamos pasar, no le exagero, semanas estudiando esto. Dice: os exhortamos, hermanos. Aquí no es una opción, una sugerencia, no es una invitación, ahí vea usted si lo quiere hacer. Acá es: les exhorto. Es su responsabilidad, no únicamente para los líderes, sino para cada uno de nosotros. Este mensaje, amado hermano, no es solamente para líderes, no solamente para pastores, es para cada uno de ustedes. Es un mandato dado de parte de la autoridad de Dios. Hablemos entonces respecto a esos tipos de personas. Y quiero aclarar un punto antes. Aquí habla de 3 tipos de personas, pero quiero aclarar que esto no son etiquetas que le vamos a poner a la gente de forma permanente. Porque más de alguna ocasión, usted y yo hemos formado parte de este grupo por algún tiempo limitado, por algún tiempo específico, puede que por más tiempo, puede que algunos encajen en esta definición más tiempo que otros. El punto es que la iglesia debe responder de una forma adecuada a ella. No quiero que usted salga de acá diciendo: por allá están indisciplinados, que se sienten por ahí, por allá están desanimados, ahí vienen desanimados. No se trata de eso. Se trata de la responsabilidad que tiene usted hacia esos hermanos que tenemos nosotros con nosotros. Amén. En primer lugar, Pablo inicia con todo y dice de una vez: amonesten a los indisciplinados. Vamos a ir en cada uno de estos grupos definiendo qué es este grupo, o qué es esta persona, o ese tipo de persona, y luego viene la respuesta de la Biblia respecto a ellos. Mire, ¿qué es un indisciplinado? La palabra que se ocupa acá, y espero por favor que entienda cuando le decimos: mire, aquí en el sentido de la palabra, no es porque lo queramos aplicar así de hebreo, no se trata de eso, es para que usted entienda que el significado contiene una profundidad necesaria. Hay contextos históricos, de idioma, de tiempo, que son diferentes. Usted, por ejemplo, vaya, aquí por ejemplo, vaya para que lo entiendan. Si yo le digo: mire, ahorita vengo, posiblemente me refiero a que regreso por 2 o 3 minutos. En otro país, ahorita significa media hora. ¿Sí o no? Explíquele a un alemán qué significa volada. Está complicado, ¿no? ¿No cree? Es importante, hermano, es importante ayudarle a un alemán, claro. Es importante que entendamos que hay contextos que nos llevan a entender, o nos llevan a la necesidad de entender qué significan estas palabras. Entonces, lo que se ha traducido aquí como indisciplinado es una persona desalineada, una persona que está fuera del orden apropiado de Dios para la vida de la fe y que busca retar constantemente las normas de convivencia, incluido en la iglesia. Pablo ocupa esta palabra, este término, en esta misma carta, en el capítulo 4, versículos 11 y 12, para las personas que estaban ociosas, personas que no querían trabajar. Hablamos de eso por 3 semanas, de hecho. Y de hecho, tomando el contexto de lo que Pablo está hablando aquí en el capítulo 5, no es exagerado, no es descabellado pensar que Pablo se refiere no solamente al trabajo secular, sino que también se refiere a laborar dentro de la iglesia para y con la comunidad de la fe. Es decir, los indisciplinados son personas que no laboran para sostenerse, pero tampoco laboran de la forma adecuada dentro de la comunidad de la fe. ¿Está conmigo en esto? Lo grave de esto, amado hermano, es que no solo se limita al no deseo de trabajar, sino que la expresión que se ocupa acá y cómo Pablo habla de esa gente en otras cartas y en otras secciones, no solamente es no quiero trabajar, sino que hay un constante rechazo con mi estilo de vida, con el orden de Dios de hacer las cosas. Y esto es un síntoma más grave de una vida que está desordenada. Hay un desorden en esa vida. La persona que no trabaja, la persona que no labora también en la iglesia para con sus hermanos,
es una persona que tiene una vida desordenada, una mente y por ende una vida desordenada. De hecho, cuando se lee 2 de Tesalonicenses 3:6, aquí lo que Pablo dice, se lo leo, no busque, dice: ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande como desordenadamente. La misma palabra se ocupa ahí. Y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. ¿Por qué menciono esto? Es importante entender que no solamente es no trabaja, sino que hay un rechazo a la enseñanza recibida en la iglesia sobre cómo Dios nos manda a vivir. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Hace sentido eso hasta ahorita? ¿Más o menos? Ok. Ahora, ¿por qué el ocio es que no viene a desordenar la problemática? Porque no solo se queda ahí el ocioso y el desordenado, el desalineado no solo se queda en su conformidad y en su desorden, sino que se empiezan a meter en la vida de los demás, queriendo decir a otros cómo vivir sin ellos tener peso en sus palabras. Interesante, ¿sí o no? Qué interesante. Y le pongo un ejemplo para que ustedes vean que no escapamos acá. ¿Cómo podría yo venir a confrontar a un hermano, por ejemplo, que tiene un tema de sobrepeso si yo tengo sobrepeso aquí? Dice por ahí. Estamos tomando medidas. Medidas literales y medidas para cambiar. Pero se da cuenta que no hay peso en mis palabras que vengo de bien, cuidate vos. Cuidado, no te va a ir mal. Y es difícil. Qué difícil sería que una persona que vive de una forma desordenada, de una persona que vive retando constantemente la autoridad y la norma de Dios, al contrario, en lugar de ver su propio pecado, ande queriéndole encontrar faltas a otros y señalando y se dedique a esto. Esto no es algo que lo estoy inventando, lo dice la Biblia. Mire esto, 2 de Tesalonicenses 3:11, no lo busquen, se lo leo yo. Porque oímos que algunos entre vosotros andan como desordenadamente, pero que sin trabajar, pero metiéndose en todo. El chambroso, el chismoso, el que piensa que tiene siempre algo que decir, pero jamás ve para adentro. Y ese tipo de personas, amado hermano, usted lo puede pensar, se imagina a la persona más mala de lo malo. Pero muchas veces caemos en eso nosotros. Y hay personas que es más evidente, claro que sí. No escapamos nosotros y no negamos que nos hemos topado situaciones con las cuales recibimos señalamientos, o algunos de ustedes y nosotros podemos caer en hacer señalamientos de cómo debería ser algo en la iglesia sin nosotros cumplir nuestra parte primero. Amén. Y alguno va a decir por ahí: mira, pero la verdad es verdad, sin importar quién la diga. Sí, tiene razón. Pero la verdad debe venir acompañada con un peso. Y claro, puede venir Hitler, si estuviera a hablarnos sobre el amor, y tendría razón en lo que dice, pero en la iglesia lo que mueve también es el ejemplo. Ya vamos a hablar más adelante de tener cuidado con ciertas personas y cómo manejamos eso. Aclaro, mi intención acá no es parar y decirle aquí no le hable a nadie, sino tengan cuidado de cómo se enfoque con ciertas personas. Deben tener usted cuidado de cómo se relaciona con ciertas personas, porque aquí no venimos a hacer un club social, aquí venimos a edificarnos. Y si hay personas que muestran ciertas características, nuestra posición es, a ver al final, lo que les voy a actuar de una forma bíblica. ¿Está conmigo todavía? ¿Ya se durmió? Ok. ¿Qué debemos hacer con estas personas entonces? 2 de Tesalonicenses 3, del 6 al 12, nos indica cómo debemos manejar dicha situación. En primer lugar, dice, como le leí hace un momento, apártese. Evite. Y aquí no me refiero que usted va a andar con una mascarilla espiritual para no relacionarse muy te veo de menos porque vos sos un desordenado. No, sino, hermano, tenga cuidado que su círculo de confianza, que sus amigos, que su círculo íntimo no esté compuesto
que viven desordenadamente, personas que, como leímos, buscan constantemente retar la norma del Señor, retar la norma de la vida de la iglesia. Pero tienen una opinión muy fuerte respecto a cómo la iglesia debería ser. Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque tarde o temprano usted, posiblemente por actuar amorosamente, puede actuar de una forma torpe, y se lo digo con el mayor respeto. Porque puede percibirse como que usted aprueba la acción de eso. Y en el contexto de Tesalonicenses, lo que decía aquí Pablo es: miren, a esta persona tengan cuidado, porque él puede hacerle sentir, darle lástima, no quiere trabajar, pero quiere comer, y la iglesia puede confundir el amor con asolapar el pecado a esa persona. ¿No voy a entender? Tenga cuidado. Lo primero es: tenga cuidado y ponga usted normas, y ponga usted criterios que le permitan tener una relación correcta con personas de este tipo. Claro, aquí estamos hablando no de etiquetar personas, estamos hablando de que yo te voy a ver, y vamos a hablar de eso en un momento, pero que en ciertas características de tu vida, en ciertos aspectos de tu vida, si tú no recibes la amonestación, no recibís lo que la Biblia dice, vamos a tener cuidado. No te vamos a ver de menos, no te vamos a matar, como que anda a quedar en la esquina, pero nuestra conversación contigo, nuestra relación contigo, no puede pasar por alto el hecho de que tú potencialmente estás en circunstancias que te pueden llevar a tu autodestrucción y a un daño mayor para la iglesia. Y en segundo lugar, lo que debemos hacer aparte de cambiar nuestra interacción con estas personas es lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. Dice: exhorte, anime, exhorte, reprenda. La palabra que se ocupa acá para exhortar viene de dos raíces. Una es la palabra mente y la otra es colocar. O sea, exhortar, reprender es colocar algo en la mente de la persona. Bíblicamente, la amonestación no es un regaño, no es atacar la integridad de la persona, no es agarrarle de piñata figuradamente, no es pasarle encima en el nombre del Señor. La exhortación bíblica, amado hermano, es una instrucción y una exhortación hacia la práctica correcta. Es apelar a la mente, pero con doctrina. Es apelar a que la gente pueda entender: esta es la norma de Dios, y aquí estás tú, hay una diferencia, te invito a que vengas acá. Es razonar con una advertencia amorosa, es urgir a las personas a elegir a Dios por encima de sus prácticas pecaminosas. Eso es exhortar. Eso es bíblicamente reprender, como dice acá 1 Tesalonicenses. De hecho, hay un pasaje que no hace muchos años yo escuchaba muy frecuentemente, ahora lo entiendo mucho más claramente, perdón. Colosenses 1:28, te pido que me acompañen, por favor. Lo tenemos, amén. Viene hablando de Cristo, acaba de decir Cristo, vosotros la esperanza de gloria, y el 28 dice: a Él nosotros que proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a cada hombre perfecto en Cristo. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Se acaba de decir que Cristo de ustedes es la esperanza de gloria, y que con base en esto, a Él nosotros enseñamos amonestando a todos los hombres. No quiere decir que usted va a ser una metralleta de regaños, una metralleta de confrontación. Usted no es un buscadillo espiritual a ver a quién le cae el golpe. Perdón el ejemplo tan folclórico. Aquí lo que se refiere es: usted, a la hora de exhortar a alguien, lo que debe buscar es colocar a Cristo en la mente de las personas, poner la norma de Cristo, poner el estándar de Cristo en la mente de las personas. Eso es exhortar.
nada me sirve venir a hablar con un hermano. Y claro, el principio de colocar a Cristo implica la necesidad de reconocer que somos pecadores. Sí. Pero el punto también es que hay una esperanza de un Salvador que nos ha dado vida nueva. Y exhortar es, hermano, te invito a que tú procedas y camines hacia Dios. La amonestación bíblica es una instrucción. Señale el error, sí, está bien, señale, es importante que lo haga, pero presente la norma correcta. En este caso, para una persona indisciplinada, para una persona con una vida desordenada, hermano, esto dice acerca de Dios, esto dice Dios acerca del trabajo, esto dice Dios acerca del servicio en la iglesia, esto dice Dios acerca de las relaciones en la iglesia, esto dice Dios en su palabra acerca de la vida en comunidad. Te invito, te urgimos sobre todo a practicarlo y a que te alinees a la norma de Dios. Por tu propio bien, no por nuestra comodidad. Ese es un punto muy importante. La exhortación no es porque tu pecado me molesta y yo quiero que sea más cómodo para mí, sino porque en primer lugar te amo lo suficiente para urgirte a que te acerques a Dios. Hay una gran diferencia, ¿sí o no? En segundo lugar, dice: exhorten a los indisciplinados o amonesten a los indisciplinados. En segundo lugar, ¿qué dice? Animen a los desalentados. Ahora, ¿quiénes son desalentados? La palabra de nuevo, la que se ocupa acá, significa obviamente la raíz poco y de la raíz alma. Una persona con una personalidad reducida, con un ánimo reducido. Aquí no estamos hablando únicamente de una persona que está desanimada porque le fue mal en una relación sentimental. Es posible, claro. No solamente se refiere a una persona que le fue mal en el trabajo, posiblemente ahora tuvo un mal día, sino personas que tienen un concepto muy vago de quiénes son en Cristo Jesús. Y en muchas de esas circunstancias es por un mal concepto de quién es Dios y quiénes son ellos en Cristo. Proverbios 18 dice, el 14 dice: el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Hay circunstancias, situaciones que pasamos nosotros, o que pueden pasar nuestros hermanos, que nos llevan a sentirnos literalmente quebrados de espíritu, sin ánimo de levantar la cara ya. Y sobre todo, amado hermano, esto no tengo un peso en la cuenta. Claro, eso puede afectar. El punto es, yo tengo un peso sobre todo en mi alma de qué hice yo mal para llegar a esas circunstancias. Eso se llama el peso del pecado. La raíz de los problemas que tenemos, de los problemas emocionales, de los problemas sentimentales, tienen una raíz, lo queramos ver o no, en el pecado que hay en nosotros. Sí, definitivamente la gente nos puede hacer muchas cosas y obviamente eso nos afecta también, pero si no entendemos qué es lo que Dios ha provisto para nuestro pecado, podemos caer en un desánimo constante. Y escogí el versículo de Proverbios 18 de forma específica e intencional porque habla de espíritu quebrantado. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con personas cuyo espíritu o cuyo ánimo está por los suelos a causa del pecado, a causa de lo que han cometido en el pasado, a causa de que ahora están lidiando con las consecuencias de sus malas decisiones? ¿Qué hacemos acá? ¿Vamos de retiro a la montaña y ir pray o qué hacemos en ese caso? Le ponemos música alegre para que se alegre un ratito, le invitamos a comer. Sí, está bueno, eso puede servir por un momento. El tema es que el pecado es un problema muy profundo. Y Dios lo sabía. Dios sabía perfectamente, Dios sabe perfectamente las consecuencias terribles que el pecado puede causar en el alma de una persona. La palabra que se ocupa acá para animar no es solamente ser un cheerleader espiritual. Yo que tuve, no es eso. No es decirle, ya va a pasar, tranquilo. No hay mal que por bien no venga. No te preocupes. Si una persona está lidiando con problemas porque su pecado
vamos a leer el versículo 15. No lo use si quiere, mejor lo leo más rápido, perdón. Mire qué interesante lo que dice. ¿Se acuerdan lo que leímos en el versículo de Proverbios sobre el espíritu quebrantado? Dice, porque así dice el algo sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Porque no contenderé para siempre, ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí y el aliento de los que yo he revelado. A causa de la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí, escondí mi rostro y me indigné. Compare esto que está hablando aquí Isaías con cómo se siente usted cuando está lidiando con su pecado, con la miseria de su pecado, cuando está desanimado porque su pecado le está, o Satanás, que el mundo y su misma carne le están agarrándose como pandereta, como piñata, con su pecado y cae en desánimo. Y usted dice que el Señor ha escondido su rostro de mí. El Señor me ha dejado de ver. El Señor, no hay esperanza para mí. Ya quedé aquí. He visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en sus labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y lo sanaré. Qué interesante, porque aquí dice que escondí mi rostro, pero sabemos que hace 2000 años el Señor mismo se dio a conocer de una forma visible y le vimos a él. ¿Cómo consolamos a una persona desanimada entonces? Recuerden lo que Cristo hizo por ellos. Mira lo que dice Isaías 61, que luego en Lucas el Señor dice acerca de ese mismo: hoy se ha cumplido eso de mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Amado hermano, no queda una solución mundana a un problema que es profundo, que solamente Dios puede reparar. Quiero decirlo así con esto: cuando ustedes estén pasando por eso, sobre todo cuando veamos a personas desanimadas, que entiendan que su problema no es la falta de dinero, el problema no es, claro, estar ahí en la superficie, pero el problema no es el trabajo que se lo quitaron, sino que el pecado es un trabajo muy profundo en el corazón de esa persona. ¿Qué hacemos en este caso? Recuerden la esperanza que hay en ellos. Recuerden que es el Señor el que trae vendaje al corazón quebrantado. Recuerden y háblenle de forma que usted muestre que ha entendido primero lo que Cristo hizo con usted y que entonces también lo puede comunicar a otros. ¿Tiene sentido eso, iglesia? No le quiera dar una falsa esperanza. Llévele a Cristo. No le quiera aminorar la gravedad del problema, porque también no se trata de esconder el problema a la gente. Sí, mira, la verdad es un problema muy serio. Pero incluso por eso que se ve infranqueable e insalvable, Cristo murió por eso. Sí, es posible que tengas que lidiar con las consecuencias de este problema toda tu vida, pero Cristo ha prometido darte esperanza hasta el último día de tu vida. Y hay una esperanza todavía después de esta vida, sobre todo. Cambia la cosa. Sí, tomé malas decisiones, sí, me duele lo que hice, pero entiendo que Cristo es mi Redentor y Él es el que ha venido a vendar mi corazón. Y eso me da una tranquilidad que, a pesar que me duele, hay un consuelo mayor que lo que estoy pasando en este momento. ¿Quieren sentir, iglesia? Dice Salmos 31, 24: esforzaos y ardiéntese vuestro corazón, todos vosotros que esperáis en Él, Señor. Que su esperanza de gozo o su condición ideal no sea el día que su problema termine, sino que puede ser hoy mismo, porque hoy mismo es un día de salvación para usted. En último lugar, y por eso me quiero tomar un poco de tiempo, dice el apóstol Pablo, dice: exhorten a los indisciplinados, amonéstenlos, animen a los desalentados, ya leímos cómo hay que animarlos, pero también dice: sostengan a los débiles.
Este es un tema que posiblemente no se ha enseñado mucho en la iglesia y es muy importante. Y primero Dios, una vez concluyamos esta carta de Tesalonicenses, vamos a desarrollar un estudio de primera carta de los Corintios. Lo vamos a cubrir con más tiempo. Pero es importante entender la dinámica que la Biblia establece sobre algunas prácticas que posiblemente no son tan claras sobre si son pecados. O de hecho la Biblia puede que no diga nada al respecto. Cuando habla acá de los débiles, son personas sin vigor, sin fuerza, pero sobre todo se refiere a que son personas que necesitan ayuda. Cuando usted lee los estudiosos dicen que se puede referir a los enfermos y que obviamente debemos ayudar. Se puede referir a las personas que son débiles porque no tienen honor en su civilización, como dice 1 Corintios 1. Pero creo yo que se refiere más que todo acá a cómo la iglesia debe sostener a aquellas personas que son débiles en la fe. Y quiero explicar precisamente eso. Y espero que el tiempo me lo permita con suficiente claridad exponerlo. Mire, hay temas en la Biblia sobre los cuales la escritura no es prescriptiva, es decir, no da una indicación clara. Hay temas sobre los cuales la Biblia no lo dice de una forma clara porque puede que no sean pecaminosos, aunque lo pueden llegar a ser. Y a eso se les llama temas o asuntos de conciencia. Temas o prácticas sobre los cuales hay diferentes posturas sobre si son adecuadas o no. Por ejemplo, ¿cómo debe ocupar un cristiano su tiempo libre? Hay personas que consideran que el cristiano debe ocupar todo su tiempo libre en temas espirituales. Pero hay personas que tienen una cierta libertad en sus conciencias para ocuparlo viendo alguna película, escuchando música, salir a pasear, etcétera, etcétera. La Biblia no dice absolutamente nada sobre si es pecaminoso una cosa o la otra, pero los extremos sí puede llegar a ser. ¿Lo debe entender? Por ejemplo, ¿cómo un creyente debe votar? La Biblia no dice nada de eso. Dice que honremos al gobernante. Claro, usted debe evaluar qué es lo que propone el gobernante, etcétera, etcétera. Pero es un tema de conciencia. ¿Qué le dice a usted su conciencia? No es que le dice su corazón, sino qué es lo que la palabra ha formado en usted para que tome una decisión sabia. ¿Qué cree usted cómo se vería si yo me parara acá y le dijese desde este púlpito, hermano, usted debe votar por tal partido? ¿Sí? Vámonos, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿a dónde va a trabajar alguien? Puede que para alguien, mira, ese tipo de trabajo, a mí sinceramente me parece que es un poquito cuestionable. Otra persona puede tomar libertad. Son temas en los cuales la Biblia no prescribe algo directo, pero sí nos da algunos lineamientos importantes. Ahora, hay temas de estos, y esto lo digo de verdad con el mayor amor posible, porque mi intención no es escandalizar a nadie, pero hay temas que pueden ser un poco más divisivos. Hay temas sobre los cuales alguien puede tener un sentimiento muy fuerte acerca de ello, porque alguien puede considerar que practicarlo o no practicar ciertas cosas puede ser pecado. Y voy a poner un ejemplo para que me sirva de hilo conductor en eso. Bueno, por ejemplo, es pecado que un cristiano consuma alcohol, por ejemplo. Ya le digo el carajo. ¿Es pecado o no? La Biblia, de hecho, si vamos a la norma bíblica, el consumo de alcohol, de hecho, Pablo le recomienda. No estoy diciendo que va a dar usted su norma, sino que le estoy diciendo es, Pablo le dice a Timoteo, mira, el agua ahorita es chuca, o será un estómago débil, toma vino mejor, porque es más puro, o es más sano. Pero la Biblia también en otros lugares indica que la borrachera es pecado. Sin embargo, yo sé que acá habemos algunos que consideramos que el consumo aún de una cerveza o de un vaso de vino, de una copa de vino, puede ser pecado. Y algunos otros pueden dar una libertad mayor al respecto y saben o consideran
según su conciencia, que esto no es pecado, siempre y cuando no se llegue a emborracharse. ¿Está conmigo todavía? Vamos poco a poco. En esta iglesia, que no se canalice, por favor, nuestra intención es enseñar el manejo correcto de esos temas. Yo sé que, con el ejemplo que le acabo de poner, algunos sienten muy fuertemente al respecto porque han tenido muy malos ejemplos. Han tenido que lidiar con las consecuencias de una persona alcohólica, o han en sí mismos luchado con ello, o posiblemente han sido instruidos en otra congregación de una forma rígida al respecto. Y sé que muy posiblemente estas personas sientan muy fuertemente que no se debe hacer. Sin embargo, la práctica, según la Biblia, no es pecaminosa siempre y cuando no se caiga en emborrachamiento. De hecho, según la Biblia, esa es la postura que sostenemos nosotros. Como iglesia, no somos abstemios. Es decir, no le vamos a decir a usted que tomarse una copa de vino o una cerveza es pecado. De nuevo, usamos licencia para tomar de una forma desenfrenada, pero que me permita llegar al final de eso. ¿Está conmigo todavía? La Biblia, entonces, en el lenguaje de Pablo, por eso quiero ser muy cuidadoso, porque no quiero que usted piense que son términos peyorativos o términos que alaban al otro. La Biblia, a aquellos que tienen una conciencia más cautiva o una conciencia más restrictiva, la Biblia en varios pasajes, como Romanos y Corintios, les llama débiles en la fe. Y a aquellos con una conciencia un poco más libre, les llama fuertes en la fe. Aclaro, eso no quiere decir que un débil es una persona inmadura o una persona carnal, sino que en ese tema en específico tiene una conciencia posiblemente no informada al respecto y un poco más restrictiva. Para poner un contrapeso, puede haber personas que son muy maduras en la fe, pero con algún punto de una conciencia más restrictiva, y puede que haya personas que son fuertes en algunos temas de conciencia, pero puede que sean completamente inmaduros en otras cosas. Entonces no quiero que piensen que es una etiqueta, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros ahorita? Ok. No se ha levantado nadie, así que estamos bien. ¿Qué pasa entonces con esas personas que se llaman débiles? ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Qué hacemos con una persona, por ejemplo, que viene a nuestra iglesia y que siente muy fuertemente que el vino o que la cerveza es pecado? Solamente con una, por ejemplo. Le vamos a forzar a que esa persona aprenda a pura fuerza de que mire, libere su mente, hermano. Libere su mente, hermano. No sea legalista hoy. No, la Biblia da unos indicativos muy claros acerca de eso. En primer lugar, la Biblia sí pone una especificación como un mandato a estas personas con una conciencia más cautiva. Dice Romanos 14:3, el que come, aquí Pablo desarrolla el tema no con el vino, sino con las personas que comían o no comían carne, de aquellos que se había sacrificado a los ídolos. Rica la carne. Algunos hermanos echamos una nuca de cerdo. Y había luchas porque algunos decían, mira, por eso se lo chamucaron a los ídolos, no lo podés comer. Y algunos decían, no lo podés hacer porque es pecado. Y otros decían, mira, ¿cómo es puro ya? O sea, yo no lo hago para los ídolos, no es carne casada, ¿verdad? Comete. O sea, me voy a comer tranquilo. Y Pablo quería equilibrar ahí y dice unas cosas bien importantes, y con esto lo avanzo rápido porque no es el tema central y ya se acaba el tiempo. Romanos 14:3 dice, el que come no menosprecia al que no come. Pero eso te veo de menos. Sos un cristiano categoría D, porque no han llegado todavía al nivel. Todavía están con esas cositas. Eso de preocupado. Ya, ok. Pero le dice al que no come, y el que no come no que no juzgue al que come, porque Dios lo va a aceptar. El pastor Sulemich desarrolla un par de mensajes muy buenos acerca de esto y habla que el débil en la fe debe ser amorosamente recibido, pero hay que tener cuidado de no caer en lo que él llama la tiranía del débil. Es decir,
que personas que vienen posiblemente con una conciencia un poco más restrictiva de algunos temas quieran imponer a la fuerza y juzguen a otras personas. Que una persona venga y diga: mira, a mí me ofende que las mujeres pongan pantalón, o que las mujeres no anden cubiertas la cabeza, o que las mujeres se maquillen, me ofende. Entonces, ¿sabe qué, hermano? La otra semana, por favor, todas sin maquillaje. No podemos hacer eso. Antes que se preocupen. Claro, vamos a tener cuidado de esas personas, recibirlas, y porque si es un tema que le choca demasiado, le vamos a buscar enseñar el amor poco a poco, pero no se le va a querer obligar. Así que como ahora ya aprendió, la próxima semana bien coloreada, por favor. No es eso. La otra semana, por favor, venga así, porque hay temas que vamos a aprender en Corintios que deben llevarnos a, en amor, recibir a estas personas. Entonces, el débil no debe juzgar y querer imponer sus escrúpulos, que pueden que sean más limitados, a menos que sea un tema que la Biblia expresamente diga que es pecaminoso. ¿De acuerdo? Algunas personas, por ejemplo, solo con los pantalones, algunas iglesias enseñan que es un tema de que la Biblia dice: hey, las mujeres no ocupen ropa de hombre. Pero si usted realmente va al contexto, lo que podríamos ocupar pantalones en ese caso serían los hombres. Tendríamos a andar con manto. Bien chivo ahí, los sandalias y todo. No creo que me veríamos bien así, hermano. Apenas con el disfraz de levanta uno. Amén, iglesia. Entonces, al débil le dice esto, y es bien. De hecho, si tomamos el peso, lo que le dice el débil es así, pero lo que le dice el fuerte es así. Y mire lo que nos dice la Biblia. Bueno, por cierto, amados hermanos, si ustedes tienen dudas o una opinión fuerte acerca de un tema de conciencia, no busquen. Busquen informarse. Pregunten. Para eso estamos, para ayudarle, para poder enseñarle, pero no vamos a buscar como iglesia forzar que usted en su conciencia cambie por lo que vamos a ver al final. Ahora, ¿qué le dice al fuerte? Así como el débil no debe buscar al fuerte ni buscar imponer sus escrúpulos, al fuerte le dice algo bien importante. El que es fuerte no debe aferrarse a su libertad a expensas del bien del prójimo, porque entonces su libertad sí se vuelve pecaminosa. Algo que no es pecado en sí, al imponerlo y sobre todo hacer tropezar al débil, sí puede ser pecaminoso. Como la ley del amor es lo que está por encima de toda la vida en la iglesia, al transgredir eso, usted puede ser muy maduro. Qué bueno que usted no le ofende el vino, está bueno, pero sos un completo desamorado con tu hermano. Y ahí te descalificas. Vamos a leer 3 pasajes muy rápidamente. Primera de Corintios 6:12, un pasaje que muchos conocemos y sacamos del contexto. Pablo les habla de una manera sarcástica a los corintios, porque los corintios decían: estamos bajo la gracia, relajate, todo es lícito, todo se vale. Pero miren lo que Pablo dice acá: todas las cosas me son lícitas. Póngale ahí font, o póngale ahí tipo de letra sarcástica. Todo es lícito, pero no todas son de provecho. Es decir, va a aportar a la iglesia algo bueno en eso. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Si tú no tenés la capacidad de dejar en amor algo que es secundario por amor a tu hermano, tú sos esclavo de esa práctica. De chiste, porque voy a tomar vino solamente por aquel entero y se ofende, que crezca mejor. ¿No será que hay en tu corazón algo que está gobernado por esa libertad y que son realmente esclavos de esa libertad que afirmaste en él? Primera de Corintios 10:23, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y el 24, nadie busque que su propio bien, sino el de su propio. En la iglesia es distinto como en una empresa, donde tú tienes que ver cómo creces aunque le pases encima al otro. Aquí, hermano, es qué tanto estás dispuesto, si afirmas ser maduro en la fe,
si afirmas ser fuerte, tú vas a entender que en la mayoría de casos te va a tocar a ti agacharte, ceder, para que no tropiece el otro. Y para los que piensan, ven, ¿por qué no vamos a andar expresos de los débiles? Espérense un momentito. 1 Corintios 8, del 9 en adelante. Yo sé que he ido atrás y adelante, pero quería ir orden lógico en algunos puntos. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en ¿qué? En piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa de un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia si él es débil a comer los sacrificados de los ídolos. Ah, bueno, como me ven a mí con mi copa de vino, entonces yo voy a pedir vino también para no quedar mal, no verme como legalista. La persona puede ser llevada entonces a hacer algo en contra de su conciencia que para él o ella sí es pecado. Vamos a ver eso, como le digo, más adelante en Corintios, pero lo que me interesa dejar claro es el principio. ¿Qué es lo que se pide de cada uno? Y por tu conocimiento, por tu gran madurez, se perderá el que es débil, el hermano, porque Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando esta es débil, pecáis contra Cristo. Qué difícil pretender ser fuerte y pretender ser maduro y estar realmente haciéndole afrenta al nombre de Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Mire, aquí hay una hipérbole, no está diciendo que vamos a poner una norma súper realista de uy, no, cuídese. Sino, miren, mientras esa persona sea débil en la fe, en ese aspecto en específico, tenga cuidado, no se va a morir usted por dejar de hacer algo en un momento. Porque si de verdad se muere, porque en efecto, ya el problema no es el hermano que débil, sino que es en ti que estás esclavizado a eso. Estás esclavizado a tu fortaleza. Estás esclavizado a tu madurez que afirmaste en él. No me lo estoy inventando yo. Aquí he puesto intencionalmente una suficiente base escritural para que usted entienda que no es mi opinión, sino que es la opinión de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Estamos leyendo unas personas un libro que se llama Hacemos para su gloria, del pastor Miguel Núñez. Y un ejemplo que pone que a mí me encantó y me lo recordó el hermano Carlos hace poco, que ponía un ejemplo de cuando hay choques de opiniones en la iglesia. Y ponía el ejemplo de dos cabras monteses que van en la montaña y hay literalmente una línea bien delgadita. ¿Qué hace ahí? ¿Qué se hace ahí si las dos tienen que seguir avanzando? O las dos agarran de reto y van ahí caminando para atrás, que es muy peligroso. O por el contrario, él ponía el ejemplo de dice, lo más probable es que una tenga que agacharse. Lo más probable es que una tenga que ceder. Y en la Biblia, amado hermano, el que cede es el que más ama. El más maduro no es el que afirma su derecho de ejercer algo, sino que aquel que amorosamente cede por amor a Cristo. Puedes tener un argumento fuerte, muy fuerte, teológicamente hablando, sobre por qué está equivocado el otro, pero está representando una forma muy pésima de Cristo. Debemos tener cuidado acá, porque acá muchos venimos de diferentes contextos, diferentes trasfondos. Y en el momento que alguien nos exprese, mire, eso no me preocupa, no me hace sentido esto. En lugar de querer venirle poner encima algo, hay que evaluar por qué cree eso y ver de qué forma vamos a evitar ese tropiezo para esta persona. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta persona? La palabra aquí que se ocupa es, bueno, para sostener, es aferrarse, no dejar caer. Sosténgale, no le deje caer. Y sabe, el primer principio para no dejar caer a alguien, no meterle zancadilla. Que tu libertad no meterle zancadilla. Claro que más debemos hacer es
la persona pregunta, enseñarle el amor, si la oportunidad se presenta y si es sobre todo oportuno en el momento. Pero más allá de eso, es importante poner la perspectiva correcta sobre la importancia de estos temas. Y antes de pasar al último punto, solo quiero cerrar con este pasaje. Romanos 14, del 15 en adelante. Y sí le pido que me acompañen porque es importante que entendamos esto. ¿Lo tenemos, amén? Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Es decir, no destruya lo que Dios viene trabajando en una persona por usted querer ejercer su libertad. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Cierro con este punto para avanzar al último. ¿Por qué Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida? Porque en la iglesia lo importante es que la gente entienda el reino de Dios, que es la justicia de Cristo, la paz para con Dios y el gozo de la salvación. Importa más que un creyente débil pueda entender estas verdades centrales y crecer en Cristo, que tú tomes vino con libertad y tranquilidad. Importa más que ese hermano crezca, que tú te sientas cómodo de hacer lo que te dé la gana porque sos fuerte. Si no entendemos ese principio, no hemos entendido nada. Amén, hermano. Pero sobre todo esto viene a aterrizar a una parte que a mí personalmente me pegó, híjole, ha sido de verdad una buena confrontada de parte del Señor, porque admito que es algo que me cuesta. El apóstol Pablo termina este pasaje, regrese por favor a la primera de Tesalonicenses 5, versículo 14, dice: amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles. ¿Y qué dice después al final? Sean pacientes con todos. ¿Verdad que es bien bonito ser paciente? ¿Sabe que usted puede esperar y ser bien pacientemente? Ser paciente no es solo esperar. Ser paciente es algo más profundo que eso. ¿Qué es ser paciente? Es saber esperar, aceptando que el resultado o el avance de algo ya escapa a nuestro control, mientras diligentemente hacemos nuestra parte. Espere sabiendo que no depende de usted. Yo soy bien impaciente, y peor cuando voy manejando. Cada vez que alguien se sube al carro es como: señora, ayúdame, por favor. La semana pasada tuve la bendición de darnos una vuelta con la familia, hemos pedido chance para poder ausentarnos. Y yo quería regresar rápido a la casa porque había un partido de Real Madrid, no perdieron, pero no. Yo quería estar a tiempo. Y venía rápido, y ya llegaba a la frontera de Walter, se detiene el tráfico de repente en un pueblito. Se detiene completamente. Y digo, bueno, tal vez alguien está dando la vuelta, un camión está saliendo, ya va a pasar, no hay problema. Miren, por un momento se quitan de adelante y yo logro medio especial y veo una cola, una fila de fácil 2 kilómetros hacia adelante. Nos habíamos metido en la fiesta del año de ese pueblo, básicamente. Había un desfile, una cabalgata, andaban las reinas en caballo, andaba la gente ahí enseñando sus pistolas y los sombreros y todo. Y ¡qué chico el pueblo! No se movía. Y
lo peor es que estaba la policía. Mire, por mí pasó, hasta mi esposa se determinación. Como vos quisiste ir al paseo, no sé qué, no sé cuánto. Estaba bravo con la policía porque qué inútiles, que no sé qué, que no mueren aquí, solo hay un carril, que no sé qué. Pero al final de cuentas llega un punto en el cual tenés que aceptar algo muy importante. No puedes hacer nada al respecto. ¿Te vas a amargar con eso o vas a aceptar que, bueno, no es que me voy a bajar del carro y ni modo, mañana me frustro y el carro me quede ahí? No. Cuando me pueda mover, me voy a mover, pero no puedo hacer nada para, ni atrasarlo, sí, pero no puedo hacer nada para apresurarlo. ¿Por qué menciono esto? Porque en la iglesia muchas veces nuestras actitudes hacia los demás muestran que no hemos aprendido a ser pacientes como otros, entendiendo que en la gran mayoría no se trata de nosotros, que esta persona cree como madura. Muchas veces somos impacientes los unos con los otros. Este pasaje, de hecho, cuando dice sean pacientes los unos con los otros, con todos, perdón, no solo se refiere a los débiles, sino que ahí la gramática con una coma se refiere a todos los demás anteriores, a los indisciplinados, a los desanimados, a los débiles. La Biblia le pide a usted, haga esto, sí, exhorte, consuele, sostenga, pero también sea paciente. Ya vamos a ver por qué. ¿Cómo se evidencia que no somos pacientes con los demás? Cuando nos expresamos con términos como me siento frustrado con esto, me ha decepcionado, soy desilusionado, pensé que este era más maduro que esto. Claro, es humano tener expectativas, pero es peligroso tener las expectativas correctas. ¿Saben? Una de las primeras cosas que yo le digo a la gente cuando empezamos a conocernos es, ¿sabes qué, hermano? Yo te prometo, algo que te aseguro esta relación, que te voy a fallar. Algún día, más de una vez te lo puedo asegurar, que te voy a ofender. No quiero poner expectativa incorrecta, pero te prometo que cuando lo haga, tú me confrontes, pero espero poder recibir y poder escuchar. Pero no debemos tener expectativa que la gente nunca va a fallar, o que nunca va a caer, o nunca va a mostrar inmadurez. Ya tiene tantos años, y mira, todavía no avanza. Ya lleva tantos años en el Evangelio, y mira cómo se actúa, cómo actúa todavía. Y nos expresamos de esa forma. Otra forma que se evidencia que no somos pacientes es cuando vemos a los demás únicamente a través de los lentes de sus fallas. Viene el chambroso, viene el inmaduro, viene el burro eterno que no hace caso, viene el bocón, viene el imprudente. En tercer lugar, cuando lo dejamos pasar, nos fijamos en cada cosita, hasta como llegamos casi que a documentarlo, a quitarlo del pecador. Hoy este brother me volvió a ver así. ¿Sabe por qué es terrible eso? Y quiero explicarle lo importante que es ser paciente. Y en primer lugar, ¿por qué debemos ser pacientes con los demás? Porque eso refleja el carácter de Dios, el cual Él ha mostrado primeramente hacia usted. Acompáñenme por favor a Salmo 103. Yo sé que he ocupado un montón de textos, pero me importa hacerlo para que usted vea que no es la opinión de Mario, no, es lo que dice el Señor. Amén. Salmo 103. Si después de entrar los salmos, ponga su Biblia cerrada, aparta la mitad y va a caer el salmo. Si estuviera exactamente distribuida, sería el Salmo 117. ¿Lo tenemos? Amén. Ya le voy a compartir la mitad. Del 8 en adelante, acompañe por favor, dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en que misericordia. No contendrá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su no. Amado hermano, ¿sabe? Parte de la paciencia de Dios es que Él a usted ahorita
Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. ¿Se acuerda de que somos solo? Miren, aquí a veces hay cosas que yo de verdad. Ayer agarro un pastel de chocolate y lo amasa y empieza a repartirlo en todo lugar. Compramos un mueble que tiene una base de vidrio y yo creo que ha tomado como misión personal el embadurnar de todo grasoso, de todo lo grasoso que puede encontrar, esa mesa. Y todos los días mi papá dice limpiando. Ese niño, yo le quiero regañar y me hace una miradita específica, me parte. Yo sé que es un niño, sé que no entiende todavía muchas cosas, sé que posiblemente no le puedo pedir cosas que le puedo pedir a alguien más. Y por eso el Señor acá dice, si ustedes que son papás pueden entender esto, ¿se imagina cuánto más grande la misericordia del Señor para con usted? ¿Tiene sentido eso? Estamos siendo pacientes con los demás como Dios tan obviamente y evidentemente lo está haciendo con nosotros. En primer lugar, porque una persona consciente de su propio pecado va a pasar más tiempo ocupado lidiando con esto que frustrado con su hermano, que supuestamente va a avanzar el tiempo que se debería avanzar. En lugar de volvernos auditores espirituales o una policía de hacienda espiritual, veamos hacia adentro primero. Veamos la paciencia que el Señor le tiene a usted. Cuando usted es consciente de eso, antes de ir a ver al otro y tan siquiera señalarle algo de que ya debería ser diferente, híjole, a usted y yo deberían temblar la patita de hermano. Porque si no fuera por esa paciencia, usted y yo seríamos consumidos. Lamentablemente muchas veces se ve que no comprendemos esto a la hora de hablarnos, a la hora de confrontarnos, a la hora de incluso corregir cosas que son pecaminosas. Está bien, pero vea usted su corazón cómo lo hace. Vamos a ver eso en un momento. ¿Estamos representando fielmente el carácter de Dios en nuestra iglesia? Si Dios es lento para la ira y grande misericordia, la palabra ahí es específica, grande misericordia, será un reflejo adecuado de la cruz, el anteponer la ira de Dios, dejando de lado la provisión de Dios para ese pecado que es Cristo. Podemos celosamente entonces estar predicando un evangelio sin cruz, y eso es herejía. No solamente es un tema, que me hablamos, no. Usted puede ser un hereje al no mostrar amor y paciencia, porque está predicando un evangelio sin cruz. Deja a la gente clavada allá en la hoguera, no le recuerda lo que pasó hace 2000 años, y que si pone su fe en Cristo, esa gravedad de lo que ya le señalamos, le ponemos la contraparte. Ya, eso está muy mal y profundamente grave, pero te recuerdo la esperanza que hay, que es Cristo. Seamos pacientes, porque Dios es paciente con nosotros. Esto es Santiago 1:19. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, es decir, antes de que irte con el gran impulso de abrir la boca, que su intención principal sea escuchar. ¿Qué está pasando, hermano? No solamente caer con el latigazo en la pedrada, sino, ¿qué está pasando? ¿Por qué luchar con eso? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha llevado a eso? Claro, la norma de Dios se mantiene, pero escuche. Sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. ¿Por qué? La ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Primera de Corintios 3:6 dice: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Mire, yo llevo 2 años lidiando con el patio, con la grama, porque se viene a cada rato de monte y lo que tiene eso, mi hermano realmente bien. Y se puede pasar horas desmonteando ahí, y aún te quedan algunos pedazos pelones ahí, porque hemos tenido que arrancar monte y la grama no ha llegado todavía ahí. ¿Crees que sería lógico que yo pusiera la parte de la grama ahí que hacemos? Por algo. Sería algo tonto, ¿sí o no? Y ahorita el ejemplo que le pongo, usted dice: ¿estás loco esto? Hermano, es igual de irracional el querer nosotros volvernos los dueños del crecimiento de otros. Cumpla su función, que cumpla una función. La riego, me refiero con la mano, con el agua, todos los días. Le echo abono, pero yo sé que el que da el crecimiento es el Señor. Usted haga su parte, exhorte, anime, confronte, pero entienda que el crecimiento se lo debe dejar al Señor. ¿Significa entonces que vamos a ser tolerantes con el pecado de ninguna forma? No estamos hablando de eso. Otro día hablamos de eso. Porque en ningún momento estamos dejando de lado la santidad de Dios. Pero lo que quiero decirle es que si hablamos de santidad, entienda algo. A Dios le importa cómo la iglesia aborda estos temas, sobre todo porque las personas que deben recibir la exhortación también son personas que forman parte de su cuerpo, portadoras de su imagen y redimidas por la sangre de Cristo. No es una piñata la que se va a dar. No es un tronco al que se le puede dar como el hachazo sin ningún problema. Es una persona, porque Cristo murió. Una persona que porta la imagen del Señor. Tengan cuidado. Porque usted, queriendo ser agente del Señor, puede estarse volviendo un mutilador del cuerpo. ¿Está conmigo? Ya vamos terminando. Debemos mantener el estándar claro sobre el pecado, pero entender que no todas las cosas son siempre blanco y negro. Hay personas que reconocen su pecado genuinamente, pero no pueden cambiar de un día para otro. Entonces, que no es un switch que se apaga. Posiblemente hay personas que van a luchar con ellos por mucho tiempo, o posiblemente por el resto de sus vidas, y va a haber momentos en los cuales van a flaquear, pero la iglesia debe estar ahí para, en amor, recordarles el desastre de Dios, pero tampoco dejarles caer. Mire, usted, si empieza a examinar mi vida, yo sé que se va a encontrar miles de cosas que yo debo hacer mejor, y créanme, el primero que se consciente de ello soy yo. Y le agradezco que me lo diga. Y podríamos también empezar a hacer un examen de cada uno. ¿Cuántos ya deberían servir? ¿Cuántos ya deberían estar más involucrados en la iglesia? ¿Cuántos deberían ser más maduros? No sé qué, no sé cuánto. Pero es un ejercicio de confianza, no en la persona, sino un ejercicio de confianza del Señor. En amor. Segunda de Tesalonicenses 3:14, miren qué interesante lo que dice. ¿Cómo debemos practicar la paciencia entonces para resolver esas circunstancias donde las personas no se comportan de la mejor forma, son indisciplinados posiblemente, o se deciden mantener en un desánimo, o posiblemente andan metidos en temas de conciencia, confrontándose y juzgándose unos a otros? ¿Cómo movemos esta cosa? Hay que entenderlo bien claramente. Y aquí pongo un ejemplo donde el pasaje empieza con algo bien duro, pero lo matiza de una forma muy importante. Segunda de Tesalonicenses 3:14 dice: y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él, lo que hablamos hace un momento. Tengan cuidado cuando se relaciona con personas cuya vida es constantemente y de forma no penitente, es decir, que no reconoce su pecado. Personas así, tengan cuidado cómo se relacionan con ellos, para que se avergüencen, porque esta vergüenza no es vamos a ser sectaristas y vamos a dejar de lado, no, es porque si no se quiere escuchar el consejo, posiblemente te toca experimentar la vida
más dura que es el consejo del cuerpo, para que pueda que sea venganza. No es venganza, no es retribución de justicia humana, es amor para que proceda el arrepentimiento de la persona. ¿Pero por qué? Mira lo que dice acá. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a qué, como a un hermano. Yo vengo y hablo contigo, hermano, porque te amo tanto, que te quiero exhortar a que regreses al camino del Señor. Tú no sos mi enemigo por pecar, yo soy peor que vos. Así que lo viene a decir alguien que entiende la miseria en la cual está, te lo viene a decir alguien que está por encima de ti moralmente. Vengo aquí con temor a decirte, en amor, hermano, regresar al orden del Señor. Y te lo digo como un hermano, es decir, no te quiero perder porque son parte de mi familia y te amo. Con temor te lo digo. Sí, mantengo y obviamente el estándar de la santidad de Dios, pero esa misma santidad usted debe entender que en la cruz se dio cumplida perfectamente, porque Dios era tan santo que Él mismo mandó a su Hijo para morir por aquellos que ahora se nos manda a amar a los hermanos. No pasamos por alto la santidad de Dios, pero entienda que esa santidad se dio expresada de una forma muy particular en la cruz. Y sobre todo, amado hermano, usted debe entender que tenemos una misión como iglesia, y esto es lo último que leo. Segunda de Corintios 5, 18 dice que usted y yo tenemos una función, que se nos ha encomendado algo. Esas personas que exhiben estas características son personas que pueden llegar a cometer pecados, sí, o lo están cometiendo, pero ¿cuál es la función de la iglesia? Condenar, juzgar, separar, expulsar solamente de un solo, etiquetar. Claro, el proceso de disciplina, pero que la intención es la que vamos a ver ahora. Si usted se recuerda, este pasaje acaba de decir en el 17 que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado y aquí todas están siendo hechas nuevas. Y sigue diciendo en el 18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de ¿quién? De Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, el resumen de toda esta enseñanza es lo que va a decir el versículo 20. Por tanto, con todas estas personas, con las personas difíciles de la iglesia, con las personas que somos difíciles también usted y yo, ¿qué hacemos? Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliar con Dios. Yo te exhorto porque te amo, porque Dios puede otorgar gracias por todo ese arrepentimiento. Yo me voy a poner de la forma más alta que la que yo pongo, y la forma que yo pongo es gracia de Cristo Jesús. Claro, se va a evidenciar en tu vida después, pero vamos a ser pacientes contigo, en amor, exhortándote constantemente. Seamos pacientes con todos, porque Dios es paciente con nosotros. Ahí les vamos a hablar.